con él o al contrario, no, el ritmo circular es malo? A mí en lo personal me afecta. En mi recorrido de lo que hago para trasladarme en carro me hago 25 o 20 minutos. Para tomar transporte público me hago 1 hora, 20 minutos y para mí es así como que frustrante. No solo por el hecho de que sea el tiempo, las unidades son insuficientes, la calidad de servicio es pésima, la saturación es algo que no hay como conciencia ni cultura tanto por parte del gobierno ni por parte de las personas que estás viendo que la unidad ya está casi vomitando, pues ahí vas a subirte. El chofer está viendo que está generando tráfico, va a hacer base en un lugar donde no debe de hacer base y eso genera más tráfico. Y no solo para los usuarios del transporte público, sino para los que están circulando. Y por ejemplo, es una pregunta general. Supongamos, así, en un caso hipotético, que el transporte mejorara de acuerdo a lo que ustedes tienen, a lo que me dicen, no, pues que hubiera más unidades, que tuvieran mejor servicio, que fuera más seguro, que respetaran las paradas. ¿Estarían dispuestos a dejar su coche en casa y salir en transporte? ¿O creen que el coche les beneficia más allá del tiempo? En lo personal yo sí dejaría el carro. En la medida en que hubiera un transporte público cómodo, que no vaya apestando, que no esté saturado de calor ni de gente, que pase con frecuencia, yo sí dejaría el carro, porque realmente solo lo utilizo para traslados cortos. ¿Ustedes dejarían el auto? Bueno, yo sí. O sea, ahorita en general, por ejemplo, utilizo Uber, ¿no? Pero igual hubo una demanda alta porque los precios subieron y traté de no tomarlo para no gastar de más. Entonces, Pero por ejemplo, tú que tomas, bueno, que eres usuaria de Uber, ¿no? O para aquellos que toman X servicio de taxi, ¿crees que usando Uber ayudas a disminuir el tráfico o que ayudas al ambiente? ¿O solamente no, porque yo no tengo coche. Por eso lo utilizo. No digo que sea benéfico, o sea, es como tal como utilizar el coche y de hecho pero a lo mejor la diferencia será que solo lo utilizo en momentos determinados y para distancias muy cortas, pero igual, o sea, yo no dejo de circular, por así decirlo, porque al final sigo utilizando Uber, salvo cuando si la tarifa es muy alta, pues salgo a buscar un taxi normal, pero igual sigo utilizando taxis, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que la responsabilidad está en los ciudadanos, o sea, en todos los que habitamos esta ciudad, no tanto en los gobernantes. Creo que en gran medida la solución está en que se enfoquen en el problema y no en todo lo demás. Entonces, no sé, a lo mejor, igual ya existe, ¿no? Pero toda esta parte académica de soporte, o sea, que exista realmente una investigación científica y que cuando se plantee la solución como tal, no solamente los políticos estén dispuestos a darla, aunque sea en un costo político como tal, sino que además los ciudadanos estemos dispuestos a tratarla, como comentaba Terminal. Yo, si el transporte público fuera igual, ¿no? Bueno, al menos para mí más seguro, por ejemplo, sí lo tomaría. Yo quiero comentar algo ahí. Me parece que ahorita el transporte público se ha venido modernizando con diferentes, ¿cómo se llama? Modernizando, teniendo cambio de unidades, nueva reglamentación, nueva reglamentación y reglamentación que tiene penalizaciones muy grandes en general para lo que dicen los transportistas, ¿no? Pero nosotros también como usuarios desconocemos la reglamentación que está de por medio, ¿no? Entonces, y también los incentivos que ha dado los diferentes gobiernos, tanto el Estado federal como el Estado de México, para renovar su flotilla de camiones e implementar cierto tipo de medidas, ¿no? En ese sentido, la pregunta que estabas diciendo, por ejemplo, yo tengo la idea de comprar un carro nuevamente, ¿no? Pero yo no lo tengo pensado para irme a trabajar, tengo pensado para irme de fines de semana a algún lado lejano, ¿no? No tanto para el trabajo ya, porque estoy viendo que mis tiempos, ¿no?, también están ahorita disminuyendo y no sé cuánto dure, pero en general seguimos usando el transporte. Pero a lo que voy es que el punto es, digamos, hasta cierto momento, sí, seguridad, más que comodidad, tal vez en cierto momento, una seguridad, ¿no? Vemos que en el transporte todos van con sus, bueno, no todos, pero van con sus teléfonos celulares, todo, y de repente todos para desgracia que se suben y aceptan el camión, ¿no?
Eso aunado, digamos, a que puede, por ejemplo, llevar imperfecciones el camión, porque también esas son cuestiones ahí que de repente a veces no vemos, las fallas mecánicas que puede tener el transporte, ¿no? Nuestra rapidez, creo que debería también haber una cultura, no más dejárselo al gobierno, sino también una cultura del ciudadano, también por agarrar y ser responsable en ese sentido con el tipo de transporte que se está subiendo. De hecho, por lo que me comentas tú y en general todos, creo que el hoy no circula más bien los afecta de manera personal en cuestión de tiempos, distancias, comodidad, inseguridad. Entonces realmente no es algo a lo que ustedes le estén dando valor por cuestión ambiental. ¿Ustedes qué medidas, bueno, a excepción de Dan que dice que sí se considera proambiental y que por lo mismo le parece una buena idea, pero a los demás que no le han tomado como esa importancia, ¿qué medidas ustedes podrían proponer para mejorar la calidad del ambiente en la ciudad? Yo me acuerdo que hace mucho tiempo era que en la madrugada circulaban los transportes de carga pesada, bueno, era también para paliar lo de la contaminación, que quisieron que ahorita ya no podemos hacer eso, porque no creo que los coches, o sea, son nuevos, están, por lo menos no traigo, trato de traerlo en carro bien, y no creo que contaminen como para que sea este efecto. Entonces no podemos buscar otra medida ambiental. Bueno, retomando un poquito lo que dice Paula, se quitó en aquella ocasión lo de la circulación de los transportistas de carga pesada en la noche debido a que los asaltaban mucho, ¿no? Y al final de cuentas también ese es un problema, ¿no? Muy serio que tenemos tanto en la ciudad en general, ¿no? La inseguridad, los constantes asaltos al transporte de carga, al transporte público, peatones, o sea, el problema en sí también es la inseguridad. Ahora, otra cuestión, y como lo decía hace unos momentos, el hoy no circula no ha beneficiado en la cuestión ambiental, ¿no? También hay que sumarle, lo recordarán, a los que manejan principalmente, que se modificó el reglamento en cuanto a las velocidades que nos podemos transportar. Entonces eso también ha generado que los carros no avancen a una velocidad pues fluida, constante, y pues eso también tiene repercusiones en la cuestión de las emisiones contaminantes, ¿no? Entonces yo creo que ha sido, para la cuestión de la contaminación, una serie de malas medidas que no las han en realidad pensado, se las han sacado de la manga y que han repercutido de manera pues ya en muchos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que para remediar la cuestión de la contaminación sí se necesitan implementar otras medidas que a lo mejor no nos van a gustar mucho, pero que sí son necesarias. Y no solamente enfocarnos en la cuestión de los automóviles, también hay que enfocarnos en la cuestión de la industria. O sea, hay empresas que de verdad emiten muchísima contaminación y no están siendo verificadas. Entonces yo creo que sí tiene que ser una serie una buena estrategia para remediar esta situación, y no solamente en la Ciudad de México, todo lo que conforma la megalópolis, ¿no? Porque pues muchas cuestiones que pasan en el Estado de México o en Morelos traen repercusiones acá a la ciudad, ¿no? Entonces sí tiene que ser una cuestión de conjunta para mejorar el problema ambiental. Hay una, digamos, ahorita que ha puesto Claudia el punto, creo que se han enfocado mucho en los automóviles, ¿no? Y dices, ¿y el otro lado dónde está? Somos una ciudad, es una megalópolis comercial e industrial, ¿no? Netamente, ¿no? Entonces, los municipios conurbanos industriales también son las industrias aquí en el Distrito Federal, y creo que hay que ver efectivamente dónde está el punto y qué está contaminando, ¿no? Me parece que la medida como tal del hoy no circula, hay que ver efectivamente en dónde está el punto, ¿no? Pero a mí sí me parece que sí tendríamos que ver una renovación tal vez de las flotillas de camiones, y al final todo vehículo genera emisiones, ¿no? Sea nuevo, sea viejo,
Y me parece que si se va a implementar una medida de esta naturaleza que diera continuidad al doble uno circula o al uno circula con autos nuevos, sea como sea, están emitiendo. Entonces, pero también no recargarlo tampoco en el lado del transporte de carga, ¿no? o los demás tipos de transporte. También no perder el foco, así como lo decía ella, ver dónde está efectivamente, porque también hay medidas regulatorias para ello, muy fuertes también para el transporte de carga, ¿no? Pero, por ejemplo, si no hablas de transporte, ¿qué se te ocurriría? Que sería bueno regular, ya tenemos que mencionar la industria. ¿Tú crees que esta industria o qué otra parte de la economía o de cómo funciona esta ciudad crees que sería también bueno regular para mejorar el medio ambiente? Pues yo ahorita nada más, o sea, digamos, estaba pensando en las grandes industrias que hay en el Estado de México y no perdiendo, digamos, el foco ahí, digamos, no tengo ahorita, digamos, cuáles actividades comerciales, porque también, digamos, los diferentes comercios se han visto afectados por esta medida, ¿no? También así responder de manera específica, ¿no? Pensé también en ese punto, en ese sector. Sí, ciertamente el laboratorio no circula respondió a una contingencia, a una emergencia de un determinado tiempo. Irving también ha comentado que toda la organización va más allá. En 2012, casi al final del gobierno de Marcelo Ebrard, se enfrentó al tema de encontrarse con la ciudad llena de basura, ¿no? Por el tema del relleno sanitario del Bordo Poniente, ahí en Ciudad de Nezahualcóyotl. ¿Y por qué? Porque pues ahí tienes todavía existe, aunque ya está en teoría unas partes cerradas, pero sigue siendo un tiradero a cielo abierto. Esto implica mucha contaminación, mucha concentración de gases tóxicos del gas metano. Tienes mucha contaminación de lixiviados que se van directamente a las capas del subsuelo. Entonces, eso también de cierta forma afecta, porque, o sea, como decía, el tema de la cuestión del área conurbada, más pegada al Distrito Federal, tienes Ecatepec, el municipio más poblado del país, donde más industrias hay, que al final de cuentas, y que está muy pegado, porque colinda con la delegación Gustavo Madero, con Azcapotzalco, con Nezahualcóyotl, o sea, tienes esa zona y al final, si tú ves dónde estaba el mayor problema en el Distrito Federal, pues se concentraba en el centro. Es la parte norte, oriente, pegada a estas zonas, que pues sí afectó a toda la ciudad, porque pues era una medida de nuevo no circula general para todo lo que era la ciudad de México, pues sí afectaba, pero el tema es mucho más complejo porque estamos viendo un tema también ahí de mucha movilidad, como decía hace rato, pero también de mucha corrupción, algo que no se ha comentado. ¿Por qué digo corrupción? Porque al final de cuentas, cuando a lo mejor no sabemos cómo están, o qué permisos obtuvieron fábricas, o qué permisos tienen los concesionarios, o cómo están todavía las concesiones de transporte público, ¿no? Los concesionarios de las rutas de la avenida Gustavo Morelos, toda esa zona donde transita muchísima gente, y que creo que es la principal zona por la que llegan toda la gente de por allá, incluso desde Tizayuca, estamos hablando del estado de Hidalgo, es muchísimo. Tienes en Nezahualcóyotl la avenida Zaragoza, calzada Zaragoza, gente que viene desde Puebla, tienes acá del lado del Texcoco, o sea, son pocas vías, son las principales y son muy pocas para tanta gente y hay mucho transporte público, pero no sabemos cómo está todavía la cuestión de las concesiones. Aparte, ese tema, la cuestión de los rellenos sanitarios, ese es otro. La de las fábricas, también tenemos el problema de los beneficentros. Hay una gran corrupción. Cuando se ampararon hace un año, si no mal recuerdo, para el tema de que los carros, aunque no fueran modelo 2007, pero que cumplían con los requisitos del beneficentro, pues decían, no, nosotros podemos circular. Ok, se les dio, el tribunal falló a favor y pues lo circularon. Entra más el padrón vehicular, pero ¿qué es lo que genera? Más corrupción, porque dices, oye, sabemos cómo es esto, ya sabemos en dónde nos movemos, cómo nos movemos, y el tema de la corrupción es algo que no se ha podido atacar y que sí afecta al medio ambiente, aunque pareciera que son temas diferentes. El hoy no circula como
quieran indicar.